Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva actividad organizada por el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterra. Hoy, tal como lo indica el tema de este encuentro, la idea es acercarnos un poco más a la realidad de la Unión Europea en el marco de lo que se conoce como el Día de Europa, que es precisamente la fecha en la cual se conmemora, se recuerda todo el proceso a través del cual Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un paulatino proceso de integración hasta concluir con el nacimiento formal de la Unión Europea en 1993, que es sin duda una de las experiencias de integración internacional más exitosas que ha tenido la humanidad en tiempos modernos, lo que no quita que evidentemente enfrente cada cierto tiempo algunos problemas. En ese contexto nos acompañan esta mañana Jesper Ferslov Andersen, embajador de Dinamarca, a quien damos la bienvenida. Gracias. Y al señor Miklos Deák, embajador de Hungría, quienes a través de sus respectivas presentaciones nos van a introducir en el tema de la Unión Europea, su contexto, lo que es hoy en día, sus desafíos, sus retos, etc. Así que les pido atención, mantener sus celulares apagados y, bueno, si te gusta. Sí, sí. Bueno, muchas. ¿Este funciona? Sí. Sí. Ok, ¿puede escucharme? Pero es... ¿Podemos usar eso solamente? Si te gusta, ok, yo puedo estar aquí. Okay. Bueno, no, pero ¿puede escucharme si hablo? Ok, perfecto. Pero empezamos con una pequeña presentación. Miklas, ¿quiere empezar? Bueno, muy buenos días más una vez. Como hemos sido presentados al embajador de Dinamarca y Hungría, y como Dinamarca está en el orden alfabético primero, entonces yo dejo el espacio para mi colega de Dinamarca para empezar esta charla. Bueno, para nosotros es un honor siempre tener ese tipo de contactos con estudiantes chilenos para explicar directamente lo que es Unión Europea, lo que son nuestros países como Dinamarca y Hungría, que son dos países diferentes, que Dinamarca entró en la Unión Europea en 1973, ¿okay? Hungría entró en 2004, entonces, y como nosotros éramos la baraca más alegre del comunismo, entonces tenemos otro tipo de experiencias como tiene Dinamarca, que es un país tradicional en la Unión Europea. Bueno, como nosotros dividimos nuestras tareas, entonces, antes de todo, mi estimado colega empezará la presentación sobre la Unión Europea, que es una excelente PowerPoint que después yo pienso que podemos enviar o dejar aquí con la universidad, y entonces pueden aprovechar todos los slides que nosotros tenemos. Y después estamos abiertos de cualquier tipo de preguntas, desde fútbol hasta ciencias sociales. Cuando el año pasado estuve en la Universidad de Chile y pensé que si hay hinchas de Colo Colo me querían matar, entonces yo no voy a preguntar aquí. La mayoría son hinchas de qué tipo de club de fútbol, pero si son de la Universidad Católica, tengo la certeza que hoy tendrán un partido excelente contra Flamengo en Brasil. Bueno, entonces... Sí, pero muchas gracias para la invitación de yo también, y gracias para sus palabras, Miklas. Para empezar, yo soy Jesper, el embajador de Dinamarca. He estado en Chile por 3 años casi. Estoy aquí con mi esposa y 3 niños, tienen 15, 13 y 10 años y van a un colegio internacional. Aquí nosotros encantamos vivir aquí con los chilenos. Gracias a Chile para el bienvenido que ustedes han
nos han dado. Y yo personalmente encanto trabajar aquí porque hay tantos agentes, tanto Chile y la UE y Chile y Dinamarca pueden colaborar. Como mencionado de Miklos, tenemos una presentación de la UE. Después yo tengo una pequeña presentación con unos ejemplos cómo es el trabajo como embajador, como diplomático aquí. ¿Y ustedes están estudiando periodismo? Sí. ¿Y en cuál grado? Primer año. ¿Y toda la formación dura cuánto? Sí. 4 años. 4 años, ok, pero es parecido en Dinamarca. Los periodistas están estudiando por 4 años y terminan con un tiempo práctico en medio, en un ministerio, por ejemplo, también. Pero vamos a mostrar unos ejemplos cómo es el trabajo como embajador y especialmente en el área que se llama Public Diplomacy. Es un parte de la diplomacia que cada día está más importante porque es importante por países, por la diplomacia, hacer un reach out al público, a los medios, a los periodistas, y tenemos unos ejemplos cómo lo hacemos. Bueno, pero muchas gracias otra vez. Placer, como mencionado de Miklos, estar con ustedes. Y personalmente, una de las mejores actividades como embajador es exacto encontrar jóvenes, estudiantes, niños y escuchar un poco a sus deseos, sus ideas, sus reflexiones en temas internacionales, en temas en Chile, en temas en la UE. Entonces, por favor, vienen con sus preguntas, sus comentarios en el transcurso de la presentación. No necesitan esperar al fin, es mejor si tenemos un diálogo. Y como periodistas, ustedes deben tener muchas preguntas muy claras a nosotros. Por favor, darnos. Bueno, pero vamos a presentar un poco qué es la UE. ¿Cuáles son los retos futuros para la UE? Migración. Ustedes han escuchado un poco sobre este tema en Europa, la crisis en la Siria y la crisis de migración en Europa, el Brexit. Inglaterra va a salir en unos años, son unos de los retos para el futuro. Cómo la UE y Chile, Hungría colaboran con Chile hoy día. Vamos a tocar unos de los temas. Bueno, pero ustedes quizás conocen los datos centrales. Tenemos 28 socios en la UE. Dinamarca entró en 73, siguiente un referéndum en la población. Hungría entró en... Sí, y la decisión incluir la Hungría y 9 otros países que antiguamente fue socios en la Soviet Union fue tomado exacto en mi capital, Copenhague, en 2002, en un gran cumbre, quizás el más importante cumbre en los últimos 15 años en la UE. 500 millones de habitantes, un poco menos que toda América Latina, pero grande región, compleja región como América Latina, y 24 lenguas oficiales. ¿Cómo funciona la UE? Es un poco difícil explicar para los ciudadanos en la UE cómo funciona la Unión prácticamente, y quizás más fácil explicar a amigos que no cada día sigue qué pasa en la UE. Pero vamos a probar. La comisión al centro es parecido al gobierno en un país. Ellos presentan todas las nuevas legislaciones, están responsables para implementar la legislación, parecido a su gobierno en principio.
tenemos el Parlamento Europeo, parecido a su Congreso, donde la mayoría de las leyes van al Parlamento y hay un voto y hay sugerencias para cambiar la ley. Tenemos el Consejo Europeo, que es parecido a su presidenta. Es los líderes de los estados en la UE que cada 3 meses tienen reuniones para discutir la estrategia de la UE. Y tenemos también el Tribunal de la UE, que sigue que todos los países cumplen con las leyes. Pero ellos son los más importantes actores o instituciones en la UE. Y podemos compararlo a la construcción en un país democrático como Chile. El servicio exterior aquí es parecido a su Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos tratan todas las relaciones exteriores representando de la UE. Pero claro, los miembros en la UE tienen sus propios ministerios de Relaciones Exteriores, que han enviado Miklos a Santiago, que ha enviado mí a Santiago. Si vemos un poco adelante cuáles son unos de los mejores retos que son en la agenda de la UE. Claro, el cambio climático es un top prioridad para la UE, como es una prioridad para su gobierno también. Me parece Chile es un líder en esta agenda en América Latina. Su presidenta fue como primero presidente a el COP, es la conferencia de las Naciones Unidas. Por primera vez como presidente, o un presidente chileno fue a esta conferencia. Su presidenta fue en 2015 en Lima. Y esta muestra la prioridad de su gobierno a esta agenda. Seguridad internacional, tema complejo, pero me parece el terrorismo es uno de los retos más importantes, cómo podemos prevenir terrorismo. Por ejemplo, con colaboración de desarrollo con los países más pobres, donde hay oportunidades para desarrollar islamismo radical. Normalmente pasa más en países donde hay gran nivel de igualdad, donde falta educación, donde falta un Estado, una estructura. Entonces la UE aprueba colaborar con estos países para establecer un Estado, un poco bienestar para la gente y también para prevenir conflictos, terrorismo y más. Me parece son unos de los retos en el futuro que tenemos que tiene nuestra prioridad. ¿Cuál es el futuro de la UE? Justo ahora discutimos muy profundamente en la UE qué va a pasar con la Unión, Inglaterra o Reino Unido va a salir. Ellas tuvieron este referéndum hace casi un año y donde la gente decidió salir la Unión y estamos discutiendo qué es el futuro de la UE en este caso. Yo soy muy optimista. La UE ha existido por 60 años este año. La UE ha logrado establecer un continente sin guerras. Si vemos en la historia, la guerra mundial número 2 empezó en
en Europa. La guerra mundial número 1 empezó en Europa y si vemos atrás, hemos tenido varios conflictos, varias guerras en la UE entre los países diferentes. En 60 años no hemos tenido ninguna guerras y me parece la construcción de la UE es uno de los más importantes factores para entender cómo ha sido posible establecer un continente con paz y prosperidad en 60 años. Entonces yo soy muy optimista sobre el futuro. Claro, tenemos nuestros retos, pero hemos logrado tanto y podemos lograr más en el futuro. Sí. Si vemos un poco adelante, hablamos un poco sobre Reino Unido. No sabemos exacto cómo va el proceso de su salido, pero va a salir sin dudas. Tenemos unos países candidatos oficiales que quieren entrar. Yo no sé, Miklos, ustedes quizás pueden presentar un poco cuál es el estatus de este. Bueno, hablando sobre los nuevos candidatos, hay algunos candidatos que están más cerca para entrar a la Unión Europea, como Montenegro, como Serbia, pero hay algunos países grandes como Turquía que es una gran cuestión, gran interrogatorio, que cómo será el futuro con las negociaciones de Turquía, especialmente después del referendo donde ganó el presidente Erdogan y los futuros pasos que él quiere seguir. Porque la Unión Europea es un club donde hay reglas y la legislación europea es común para todos. Tanto Dinamarca como Hungría y como Turquía deben respetar los principios básicos de la Unión Europea. Y quien no respeta no puede ser miembro de ese club. Yo quiero citar un ejemplo de deporte también, que por ejemplo Wimbledon. Wimbledon es uno de los torneos tradicionales de tenis del mundo. Y hay personalidades, tenisistas excelentes, que por ejemplo en el pasado Andre Agassi, que estaba jugando de polera rosa, de calzones rojos, y en Wimbledon él tenía que colocar todo blanco, porque ese era el reglamento del club, que si quieres jugar aquí, entonces debes jugar en blanco. No hay excepciones mismo para los mejores. Bueno, como mi colega tiene ahora unas fotos más. No sé si una llamada, no, va a sacar fotos. Entonces, para continuar, yo pienso que sobre Brexit realmente tenemos, por favor, si tienen una cuestión. Una pregunta es, usted habló de los principios que se deben cumplir para poder ser parte de la Unión Europea. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos de los principios o algunas de las reglas que se deben cumplir a algunos de los países como Turquía o Serbia para poder ser parte de la Unión? Gracias. Bueno, como usted sabe que para entrar en ese club no es muy fácil. Por ejemplo, Hungría estaba negociando 10 años como un país europeo para poder entrar en esa organización. Y a partir de los reglamentos sobre emisiones de carbono hasta la legislación sobre alimentos, hasta el sistema jurídico, hasta la pena de muerte, por ejemplo, que es una línea roja en la Unión Europea. Y por ejemplo, en ese estamos ahora con Turquía bastante, bueno, no sabemos qué pasará, pero para entrar en la Unión Europea hay diferentes áreas donde su legislación debe ser coordinado con la legislación europea.
Y si usted no cumple con todas las exigencias, entonces no podrá entrar en el club. Yo pienso que eso es claro. Sí, y podemos agregar que hay unos criterios básicos que cada país necesita cumplir, con, por ejemplo, en su área, protección de una prensa libre. No podemos aceptar países que no tienen libertad para la prensa. Hay derechos para la gente en los países de organizar, por ejemplo, en el mercado laboral. Hay protección de sus derechos en los tribunales, pero todos los criterios que es tan básico para un país democrático, principalmente los criterios parecidos a los criterios que tienen aquí en Chile, que es su... Chile podría entrar muy fácilmente en la Unión Sí. Europea, por ejemplo. Sí. Exactamente. Principalmente Chile puede entrar mañana porque cumple con muchos de los criterios, no solamente los básicos, pero también las condiciones económicas. La economía de Chile es muy sana y la macroeconomía es muy sana y principalmente puede entrar como un socio en el euro. Mercado libre, derechos humanos, Sí. comercio libre. Sí. Había una pregunta allá. Bueno, la señorita. Perdón. Hola, mi nombre es Amparo, también soy estudiante de periodismo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si dos o más países involucrados, o mejor dicho, que estén dentro de la Unión Europea, tienen alguna relación de conflicto? ¿Qué pasa ahí? Por la seguridad y todo. ¿Cómo se resuelve? Sí, claro, ¿cómo se resuelve? ¿Usted quiere...? ¿Sobre qué tipo de conflictos usted piensa, por ejemplo? Por ejemplo, malas relaciones diplomáticas. Por ejemplo, si estuviéramos, por ejemplo, como lo que pasa en Chile con Bolivia, pero que fuera aún peor, que llegara a ser casi un conflicto armado. ¿Cómo creen ustedes que se podría solucionar eso? ¿O cómo hacen ustedes para conciliar las relaciones entre los estados? Para vivir en Bueno, nosotros en la Unión Europea no pienso que llegaríamos a ese punto de que tengamos un conflicto armado dentro de la Unión Europea, porque yo pienso que todos nosotros somos países democráticos y cuando entramos en la Unión Europea nosotros comprometemos de resolver nuestros conflictos por métodos de negociaciones y por vía diplomática. Claro que como en cada familia, cuando tú estás con tu pareja, con tus hijos, siempre hay problemas que tienen que resolver. Unos pueden ser vía negociaciones, otra vez puedes aplicar algunas sanciones. Por ejemplo, en la Unión Europea hay un párrafo, el famoso párrafo número 7, donde, por ejemplo, pueden llegar hasta el punto que los otros países deciden que si un país no cumple con sus obligaciones que cuando él firmó su entrada en la Unión Europea, que puede retirar su derecho a voto, por ejemplo. Pero conflictos armados yo pienso que sí, pero hemos solucionado los conflictos, como mencionado después la Guerra Mundial número 2, había varias tensiones y conflictos en la Europa, pero hemos lo solucionado en negociaciones. ¿No? Dinamarca gana algo de los otros países y damos algo a los otros países. Ningún país puede lograr todo. Todos los países necesitan aceptar que van a dar algo y van a ganar algo. Y todos los países entienden este lógico. Y saben si en este conflicto quizás Suecia va a ganar más que Dinamarca, pero próxima vez cuando hablamos medio ambiente o igualdad de género o no sé, comercio libre, Dinamarca va a ganar un poco más o la Hungría va a ganar un poco más. Es lógico. Aceptamos que no podemos lograr todo cada vez. Es un compromiso siempre. Por favor. Recogiendo un poco lo que usted dice con respecto a que
etcétera. Eso no también influye, por ejemplo, negativamente en los países más grandes, por ejemplo, Alemania, Francia y bueno, Reino Unido hasta hace poco, que de cierta forma se hacen responsables, principalmente económicamente, de las fallas de los países más chicos. O sea, por ejemplo, la economía italiana, como vimos hace un par de años, tuvo un costo enorme para la Unión Europea. Entonces, eso también influye mucho en la percepción que tiene el público dentro de esos países, Alemania, Francia, en cómo ven el que ellos no ganan tanto como lo que ganan el resto. Sí, pero es claro, hay países menores como nuestros países y hay países más grandes como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. Pero si nosotros unimos, somos ya un país grande. Y hay una posibilidad hay diferentes reglamentos en la Unión Europea. Que hay algunas decisiones que deben ser tomadas unánimemente, donde todos los países deben estar de acuerdo. Y hay algunos casos donde tiene que tener una mayoría calificada. Y eso es, ustedes pueden revisar en los acuerdos sobre la Unión Europea cuáles son estos temas y cuáles son los porcentajes que deben tener esas resoluciones. Pero, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, quizás no recuerdo exacto, pero hay 600 o 80 miembros en el Parlamento. Dinamarca tiene 16 o 24 o algo, pero Reino Unido tiene mucho más que Dinamarca miembros en el Parlamento Europeo. Y entonces hay Y no solo el número de países, sino también la población que ellos representan cuenta. Entonces, eso significa que los grandes países no pueden forzar una legislación. Por ejemplo, si 10 países pequeños, o no sé, 11 países pequeños no lo quieren. Los 4 grandes, por ejemplo, no pueden dejar pasar. ¿Había una? Yo tengo una pregunta respecto a cómo escogen dentro del Parlamento Europeo, cómo escogen a los políticos de la Unión Europea, si es mediante la votación popular dentro de los países o es una votación dentro de los políticos de los países integrantes de la Unión. Sí. ¿Cómo se escogen los políticos del Parlamento Europeo? Bueno, hay dos posibilidades. Primero se escogen los diputados del Parlamento Europeo, ¿no? Eso es el derecho de cada ciudadano europeo durante sus elecciones. Vota por un diputado de su elección. Puede ser de la derecha, de la izquierda, extrema derecha, extrema izquierda. Y si ese candidato gana el voto suficiente para pasar, y cada uno de nuestros países tiene un número exacto de diputados que puede mandar a la Unión Europea. Yo pienso que Hungría tiene ahora 10 o 11 diputados en el Parlamento Europeo y sobre esos 10 diputados decide Hungría. Después de la formación del Parlamento Europeo, entonces dentro del Parlamento Europeo, entonces ellos escogen sus dirigentes y sus... Sí. Pero es un poco complicado y hemos discutido este tema casi en toda la historia de la UE. Y hay países, por ejemplo en Dinamarca, donde hay una tradición para poner unos temas para un voto en la población. Por ejemplo, en 2002 había un referéndum en Dinamarca sobre la entrada de Dinamarca en el euro. Sí. Y los daneses no querían entrar en el euro, entonces está más afuera el euro. Y hemos tenido otros ejemplos en Países Bajos, en la Francia y otras, donde unos temas están puestos para un referéndum para la gente. Y normalmente son temas que tienen un valor o una significancia principal para este país. Y los otros países normalmente aceptan que un país necesita ponerlo a un referéndum. Pero claro, puede ser un poco complicado cuando un país principalmente bloquea para los 27 para avanzar más porque su población no quiere exacto esto. Y normalmente
buscamos una solución donde este país tiene una reservación. Este país no va a participar en el euro, por ejemplo, o en una otra área no va a participar completo. Y entonces, cuando vemos a toda la estructura de la UE, hay unas reservaciones, modelos específicos para unos países. No es fácil explicar en pocas palabras. Embajador, una consulta. Sí. Usted mencionaba que dentro de la Unión Europea, dentro de este conjunto de 28 países, hay algunos que forman parte de la llamada zona euro y otros que están fuera y mantienen sus monedas nacionales. ¿Cuántos países hoy conforman la zona euro, de los 28 miembros de la Unión Europea? ¿Cuándo hay exacto en el euro? Bueno, entonces vamos a contar, porque de cabeza todavía no sé. Portugal, España, Italia, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia. No Suecia. Suecia, ¿no? No. Entonces Sí, pero la mayoría está dentro. Entonces nosotros representamos dos, Sí. nos perdone, pero nosotros dos representamos países que no estamos dentro de la zona de euro. Sí, pero en mi país seguimos el político económico de la UE. Estamos afuera, pero seguimos mismo político. Entonces hay una muy fuerte correlación entre nuestro, ¿cómo se llama? Currency, la corona, y el euro. Y me parece es parecido en los otros países que no están adentro el euro. Entonces, prácticamente seguimos mismo político. Sí. Política económica más o menos tiene los mismos reglamentos en todos los países. Que todos nosotros intentamos bajar nuestra deuda pública hasta 60% de GDP. Entonces, en el caso de Chile, que era como catástrofe que llegaron a 21% de la deuda, que es una deuda histórica para Chile, pero para nosotros decíamos gracias a Dios si tuviésemos estas cifras. Pero, por ejemplo, hay algunos países de la Unión Europea que tienen deudas mucho superiores a eso. Y ese es un problema también para resolver en el futuro. Sí. 19 países están adentro de la... Bueno, mi colega... 19 de 28. Sí, hay 9 afuera, entonces sí. Bueno, había... ¿Más preguntas? Yo tengo una duda respecto a lo que es lo de la posible salida, no sé si lo han hecho, la salida del Reino Unido en 2019, lo que dijo. ¿A qué se debe? ¿Una razón específica? ¿Es un ciclo? ¿O hay cuestionamiento? ¿O por qué se debe la salida? Y lo segundo, ¿la salida del Reino Unido conlleva que haya un candidato, ya que son 28 Estados miembros, todos los candidatos, o no hay un límite de Estados miembros al momento de la Unión Europea? Pero sobre la salida de Reino Unido no es 100% claro ahora qué va a pasar. Es un divorcio. Reino Unido ha sido socio de la UE en 45 años como Dinamarca. Y es complicado hacer un divorcio después de 45 años. ¿Cómo organizamos toda la gente de Reino Unido que vive en Europa, en la UE? ¿Cuáles derechos van a tener después de este salido? Todos los daneses que viven en Reino Unido, la gente de la Hungría, Alemania, que viven en Reino Unido, ¿cuáles derechos van a tener después de este salido? Hasta ahora. Los británicos que viven en nuestros países también son una cuestión importante, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado y no tenemos una respuesta exacta. ¿Cuándo va a pasar y cómo vamos a organizar todas las áreas? Solamente hay dos lados, Reino Unido y la UE, y juntos vamos a buscar una solución que va a
que va a beneficiar a ambos y que va a solucionar este tema, los temas diferentes. De nuestra parte queríamos un divorcio amistoso. Entonces, negociar y llegar a un acuerdo sin litigios, sin otros abogados. Sobre su cuestión, no hemos respondido. Yo me alegra muchísimo que tenemos tantos voluntarios. Pero después vamos a responder a esa segunda, tercera y cuarta pregunta. Para responder a usted sobre el número de los candidatos, si entran, si no entran. Eso no está escrito en ninguna parte que la Unión Europea tiene 28 miembros. Entonces, si Reino Unido sale, no necesariamente entra un otro para sustituir, no es como un fútbol que debemos tener un mínimo de jugadores para continuar con el partido, ¿no? Entonces, y eso excluye, los países entran solo si cumplen con las obligaciones previstas. Por favor. Hola, mi nombre es Camila, soy la más viejita de Twitter, estoy en cuarto. Tengo una duda respecto a la situación que vive Francia, que se enfrentan dos candidatos, Macron y Le Pen, candidata Le Pen. Ella es ultraderechista y dentro de las cosas que ha planteado, ella ha señalado que es partidaria de una eventual salida de Francia de la UE. Respecto a eso, ¿qué implicancias creen ustedes que tendría para la Unión Europea ahora un nuevo, comillas, Brexit, pero de Francia, considerando que Reino Unido Gran Bretaña ya se retiró y Francia podría seguir los mismos pasos? Bueno, Francia es una democracia y que sea que los franceses deciden. Entonces, si ellos votan por una candidata que quiere salir de la Unión Europea, entonces es derecho de ellos. Y entonces vamos a ver qué pasa después. Pero yo no quería entrar aquí en futurología, pero podemos lanzar cartas para ver cómo sería una Europa después de Brexit. Sí. Pero como yo veo los últimos números de sondajes de la opinión pública, en ese momento el candidato socialista tiene más chances para ganar. Pero todo podrá acontecer. Pero vemos esta tendencia en más o menos todos los países, no solamente en el Reino Unido, en la Francia, en mi país también hay un escepticismo que pasa en la UE y trata sobre los retos para el mundo, para Chile, para Dinamarca, para la UE, que no podemos solucionar y tenemos expectativas a los políticos en la UE que ellos pueden solucionarlo, pero no pueden solucionar todo. Tenemos el terrorismo, tenemos la migración, tenemos cambio climático, tenemos varios retos que los políticos no pueden solucionar tan efectivo que queremos y causa este escepticismo en muchos países y en Reino Unido la reacción fue un Brexit, pero más importante es que todos juntos aprobamos luchar estos retos y no tenemos falsos o expectativas no realísticos a nuestro sistema político, porque ellos no pueden solucionar el crisis en la Siria que causa migración en una cantidad que no hemos visto antes. Entonces, más importante para mí es no especular qué va a pasar en la Francia, en Países Bajos, en Dinamarca. Más importante es entablar una agenda con la gente que tiene este escepticismo y discutimos cómo podemos avanzar en los retos que es tan importante para la gente en la calle. Sí. Bueno, decimos que nosotros debemos primero llegar a una puente para decidir cómo atravesarlo, entonces ese tiempo no ha llegado. Embajador, una breve pregunta. ¿Usted cree que los movimientos escépticos dentro de la Unión Europea son más bien generacionales? ¿Que la gente más joven se siente más parte de la Unión Europea que las generaciones más adultas?
creo Como persona más adulta yo no pienso que tendríamos ese tipo de diferencias. Creo los jóvenes en Europa como en América Latina tienen una perspectiva global en muchos temas y me parece es una buena plataforma para desarrollar la UE, pero la colaboración internacional generalmente. Pero claro, yo nací en 72 y mi historia es la UE y la colaboración en Europa es para mí algo excepcional. Pero si yo hablo con mis hijos, la UE no es tan importante como Europa, que es importante para ellas es la colaboración internacional con América Latina, con China, con África, no es centrada en la UE. Entonces, me parece ellas tienen una perspectiva más global, pero puede facilitar colaboración en la UE también, porque la UE es un vehículo en el mundo. Sí, por favor, próximo. Mi pregunta era sobre terrorismo. Quería saber qué decisiones ha tomado la Unión Europea sobre solucionar el terrorismo a corto plazo y a largo plazo, también en lo interno como en lo externo. Porque hace poco hubo un ataque en Francia. Entonces, algo que sucede no a diario, pero con regularidad en territorio europeo, pero también sucede fuera de él. Entonces, ¿cuál es la postura de la Unión sobre el tema? Bueno, yo como Hungría es un especialista en migración y nosotros últimamente somos los chicos malos de la película, entonces como el terrorismo es un desafío muy grande ahora en Europa. ¿Por qué? Porque de una parte con los flujos de migración no controlados antes, muchos terroristas consiguieron entrar en la Unión Europea. Pero no es yo pienso que no esto es el mayor problema, sino que muchos de los terroristas son descendientes de inmigrantes que se radicalizaron en Europa. Ahora, los servicios secretos, los servicios de la policía y todos los estados ahora están pensando cómo resolver ese asunto del terrorismo y especialmente cómo luchar, cómo colocar una alternativa al Islam radical, porque el Islam en sí propio no es un enemigo, sino los terroristas y el Islam radical que quiere matar a los infieles. Y por ejemplo en Hungría nosotros hemos tomado medidas drásticas para limitar la migración. Y esa es una cuestión que para los periodistas es muy difícil algunas veces porque están confundiendo los refugiados con los migrantes económicos, que no son la misma cosa. Pero creo, exacto, este tema de terrorismo es un gran reto para la UE y los instrumentos para luchar el terrorismo, la mayoría están instrumentos nacionales porque trata la seguridad del Estado. Pero para luchar terrorismo efectivamente necesitamos hacerlo juntos. Pero los instrumentos, el toolbox está nacional, pero necesitamos hacerlo juntos. Y entonces es complicado porque no queremos dar instrumentos que trata la seguridad del Estado a las instituciones de la UE. Queremos mantenerlo en nuestro país. Pero realmente si vamos a lucharlo, necesitamos hacerlo al nivel global, al nivel de Europa. Entonces es complicado lucharlo efectivamente para nosotros. Perdón. Perdón. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, mi otra pregunta. Mi pregunta. El Reino Unido está compuesto por 4 estados que se supone que son independientes. En el caso de que los demás países que no fueran Inglaterra, por ejemplo, o de que la gran mayoría de la población de esos países no quisiera salirse de la Unión Europea, ¿podría afectar de alguna manera u otra?
coalición, tengo entendido, como una unión. Entonces, si es que no están de acuerdo, si es que hay una mayoría que no está de acuerdo, en otra parte a lo mejor se podría ver peligrada esa decisión. Bueno, yo pienso que la Unión Europea está negociando con Reino Unido. Yo pienso que no deberíamos ahora entrar en pormenores. Si posiblemente después habría una salida del Reino Unido de Escocia o Irlanda del Norte. Yo mismo he escuchado que quieren unificar Irlanda del Norte e Irlanda, pero ese es futurología. Yo pienso que la Unión Europea como tal hoy está negociando con Reino Unido. Después, si Reino Unido después de la salida decide que va a se separar en 4, 5, no sé cuántos estados, entonces es otra cosa. Bueno, como yo vi, la señorita aquí al centro, después los señores ahí. Con respecto al tema de los inmigrantes y los refugiados, que se haga una, como usted hizo una aclaración de los tipos de personas que vienen de afuera. ¿Cuál es la postura tanto como de Dinamarca como de Hungría con respecto a los refugiados? ¿Cuáles son las medidas que ellos adoptan para poder hacer alguna colaboración con este tema que afecta no solamente a Europa, sino que también al resto del mundo? ¿Cuáles son sus posturas y cuál es la postura también de la Unión Europea, siendo que ellos son tan pro de los derechos humanos? Y se ve que algunos países se niegan a brindar un poco de apoyo a los refugiados con temor a que sus países también sean atacados con hechos terroristas. Un elemento en el político de mi gobierno, de la UE también, es si podemos prevenir la migración en primer lugar, es el mejor. Y cómo prevenimos migración, las migrantes económicas, es para entablar mejores condiciones en los países que envían los migrantes económicos, en África, en Medio Oriente, en unos países en Asia. Si podemos mejorar las condiciones para los jóvenes allá, mejores oportunidades para empleo, mejores oportunidades para estudiar, para entablar una familia, ellas prefieren estar en su propio país. Pero si las condiciones no están tan buenas allá, ellas vean a Europa o otros países y claro, ellas están pensando si puede tener una mejor vida allá. Entonces, la colaboración de desarrollo entre la UE y estos países frágiles es para mí un muy importante elemento en cómo podemos solucionar esta crisis en largo plazo, porque no podemos solucionarlo con monitoreo se llama Frontex, no podemos solucionarlo con más fuertes fronteras. Claro, son elementos, pero si vamos a solucionarlo en largo plazo, en una manera sustentable, necesitamos crear mejores condiciones en estos países y vamos a abrir nuestro mercado más a estos países. Si ellas pueden exportar más a nuestro mercado en agricultura, en otras áreas, ellas pueden mejorar su situación económicamente. Es para mí un muy importante elemento para prevenir la migración en primer lugar. Más una observación. Sobre refugiados hay una convención internacional donde está clarísimo quién puede solicitar un estatus de refugiado, que cada uno de nuestros países respeta esa convención internacional. Pero ser migrante económico no es un derecho. Yo también podría escoger unos países donde yo quería vivir, pero no puedo porque hay limitaciones mismo cuando yo como embajador entro en Chile. Entonces tengo que cumplir con todas las obligaciones de un extranjero cuando entrar. Tengo que mostrar mi maleta al representante del SAC, tengo que tener un pasaporte en mi mano y decir por qué yo vengo a ese país. Y me pueden decir en la frontera, embajador, usted es una persona no grata en Chile porque dijo malas palabras sobre Chile en la universidad aquí. Entonces es muy difícil de resolver esa cuestión y yo pienso que todos nosotros europeos estamos de acuerdo en eso, que
el flujo de los migrantes económicos y refugiados deberíamos parar en origen, y sobre refugiados, por ejemplo, que vienen a Europa. Ellos pasan por muchos países seguros, que por ejemplo, uno que llega a la frontera de Hungría, que está ahora, tenemos una alhambra de púa en la frontera para impedir la inmigración ilegal, pero estas personas ya han pasado por muchos países seguros. Entonces, ¿cómo decir que yo soy un refugiado? Cuando por ejemplo, en 92-93 Hungría recibió unos 50.000 refugiados cuando tuvimos la guerra entre Serbia y Croacia, y Bosnia y Herzegovina. Y entonces esos 50.000 se refugiaron en Hungría para salvar su vida y su familia. Pero después 99.9%, excepto que los que se casaron en Hungría o que continuaron para otro país, retornaron a su país de origen. Pero actualmente la tendencia es que nadie quiere volver a su país de origen. O hay una porcentaje mínima que piensa en volver. Por favor, próxima pregunta. Bueno, retomando, mi nombre es Carlos Díaz, estudiante del primer año de periodismo. Retomando el tema que habían tomado sobre el terrorismo, ustedes, por lo que presentaron anteriormente, cuentan con un servicio europeo de acción externo y además como desafío global o como retos globales, también dicen que tratan de cooperar con la ONU respecto a la seguridad civil, a la protección civil y en esos tipos de asuntos. La pregunta es, ¿la postura de la Unión Europea frente a los conflictos bélicos que están teniendo Estados Unidos y Corea del Norte, cuál es? El conflicto en... ¿Qué tipo de conflicto hay ahora entre los Estados Unidos y Corea? Respecto, no sé, por ejemplo, amenazas de guerra, respecto a las bombas, la postura de Donald Trump en contra de del país, las amenazas reiterativas respecto a... Para estar honesto, yo no sé exacto cuál es la posición de la UE en este... Yo pienso que la posición es que todos los conflictos deben ser regularizados por vía pacífica, por negociaciones. Lo que respecto a eso es también una futuro, yo pienso que también estamos hablando como sobre la salida de Francia de la Unión Europea. Entonces, yo veo que la situación es bastante tensa en la península de Corea, pero actualmente yo no veo ninguna amenaza de guerra, porque eso sería irracional. Ese no es el punto de vista de la Unión Europea, ese es mi punto de vista personal. No sé, Jesper, si tienes algo para decir. Okay. Bueno, yo pienso que aquí está el señor. ¿Usted quería preguntar algo o si no, la señorita? Sí, buenas tardes, soy Rolando Álvarez. Un poco más, sigue un poco con la especulación y todo, pero es conocido que Chile y Gran Bretaña y la Unión Europea han sido colaboradores y han sido aliados bastante tiempo, pero uno de los aliados más fuertes internacionalmente con Chile es Gran Bretaña. Entonces, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ¿podría efectuar eventualmente alguna relación que tenga Chile con la Unión Europea en términos económicos o políticos, o es completamente aparte? Y pienso que completamente aparte, porque ahora está en la mesa la modernización del acuerdo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. Y Chile es para nosotros es un país privilegiado con que tenemos las mejores relaciones y llamamos Chile como like-minded country. Nuestros intereses y valores yo pienso que son comunes y sí, vamos a continuar mismo así como después del Brexit. Yo creo que las relaciones entre la UI y Chile van a fortalecer solamente en el futuro porque, como mencionado aquí, compartimos los valores básicos, derechos humanos, pero también comercio libre, y en el mundo que vemos ahora hay riesgo de proteccionismo y
y otras tendencias. Y Chile es un, ¿cómo se llama? Un amigo, pero un muy fuerte abogado para comercio libre en este mundo. Chile es un socio en Alianza Pacífico con Perú y México y Colombia. Y la UE necesita partners, amigos para mantener esta agenda globalmente. Y entonces me parece Chile va a estar más importante para la UE en el futuro y la UE va a estar más importante para Chile en el futuro. Yo pienso que nadie va a castigar a Chile si tendrá excelentes relaciones con el Reino Unido en el futuro después del Brexit. Yo pienso que la señorita atrás. Hola, mi nombre es Natalia Cáceres. Quería preguntar, bueno, ustedes si bien como Unión Europea se han mantenido en una postura muy democrática y muy pacífica, me causaba un poco de curiosidad cómo ustedes como Unión Europea enfrentan una figura, por ejemplo, como Donald Trump, que es más bien agresivo y que generalmente está como en un impulso constante de presentar guerra. O sea, él ha amenazado a muchos países con conflicto bélico y con conflictos bélicos y con misiles y con muchas cosas. Y me causa curiosidad cómo ustedes lo enfrentarían quizás en caso de que se llegase a desatar algo más allá de una cosa que se pueda arreglar de forma democrática. No sé si me explico. Pero generalmente las relaciones entre los Estados Unidos y la UE es la plataforma para en el mundo libre y me parece vamos a mantener muy fuertes relaciones. Sí, juntamos como Chile y la UE, los Estados y la UE juntan valores básicos. Claro, hay administraciones, presidentes en los Estados Unidos que cada vez cambian su línea, pero en largo plazo y básicamente vamos a mantener muy fuertes relaciones. Pero no podemos... Más una observación. Tanto Estados Unidos como la mayoría de los países de la Unión Europea somos miembros de la NATO. Entonces hay decisiones donde el NATO empieza una acción militar, entonces los otros países también son consultados sobre eso. Soy Tomás Salvador. Quería hacer una consulta. Por ignorancia mía, ¿Rusia está dentro de la Unión Europea o no? No. ¿Y qué razones da para no estar dentro? Porque no ha solicitado. ¿No ha solicitado estar dentro de la Unión? Lo que sepa, yo estudié en la Unión Soviética en el siglo pasado, en 75, por eso conozco un poquito de la historia de la Unión Soviética y Rusia, que yo me acuerdo nunca ha solicitado su ingreso a la Unión Europea. Perfecto, pero llegase a solicitar poder integrarse, ¿cumple los requisitos? Los mismos requisitos que los otros países como Macedonia, como Turquía, Hungría, Dinamarca. No, sí, pero ellos llegan a tener los requisitos para poder integrarse, ¿o no? Eso dependerá, tendríamos que ver en el acto, en el momento cuando ellos solicitan cuál es la situación legislativa a partir del cambio climático hasta hasta los derechos humanos, por ejemplo. Estaba en la mesa hace poco, yo estuve presente cuando el ministro canciller Muñoz hizo su cuenta pública anual y un representante de la comunidad gay le preguntó cuáles son las acciones de Chile que quiere tomar en relación de las atrocidades en Chechenia contra los gays, por ejemplo. Entonces, es como parte de los derechos humanos, entonces también estaría en revisión, sí, por acaso. ¿Quién era la próxima pregunta? Yo no sé cuánto, nosotros tenemos mucho tiempo, no sé cuánto ustedes tienen, pero yo pienso que deberíamos... Son las 12:10, tenemos entre 15 y 20 minutos máximo. Perfecto, entonces nos alegra muchísimo que ustedes tienen este tipo de preguntas porque cuando yo era estudiante yo detestaba cuando un profesor estaba aquí
charlando, leyendo sus papeles, yo estaba aburrido, pero mejor esta interacción. Por favor, ¿quién sería, quién tendría? Por favor. Hola, mi nombre es Juan Andrés Marante y quería hacer una consulta acerca del terrorismo que está muy en la palestra hoy en día, que es el terrorismo, que es un tema que no deja indiferente a nadie y sobre todo si hablamos de Europa. Se supone que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU y por lo cual es casi imposible que haya algún conflicto armado tan potente como fueron las guerras mundiales anteriormente el año pasado. Pasado ya casi más de 70 años sin que haya algo, pero sabemos que en Europa principalmente está quedando un problema bien grande con respecto al terrorismo. Pero la pregunta es ¿qué soluciones qué soluciones tiene la Unión Europea en caso de que esto se siga masificando en Europa, el tema del terrorismo, puesto que ya han habido muchos atentados y personalmente pienso que van a seguir habiéndolo mientras los señores del Estado Islámico no tengan todo el mundo bajo su control, por lo menos en Europa. ¿Qué soluciones tiene la Unión Europea ante el tema del terrorismo en Europa? Pero es difícil responderlo, pero un parte de la respuesta es tener instituciones que tratan este tema y dar los suficientes recursos e instrumentos para seguir el desarrollo de terrorismo, porque terrorismo hoy día no es como terrorismo en los 70s. Cambian cada día sus modus para operar y para seguir el desarrollo. Las instituciones que tratan este tema necesitan recursos para seguir tecnología y otras. Entonces, en mi país, por ejemplo, es un parte de la respuesta asegurar que tiene recursos, personal, tecnología para monitorar, para seguir el desarrollo. Pero no es una respuesta completa, pero es un parte de la respuesta. Bueno, y sobre terrorismo tendríamos que subrayar que esas acciones que vimos últimamente no son organizados por grandes organizaciones internacionales. Usted, por ejemplo, puede ver que los últimos ataques, tanto en Alemania como en Suecia, como en Francia, eran organizados por lobos solitarios que nadie piensa que, por ejemplo, yo soy un terrorista. Usted no va a decir que ese hombre aquí con corbata que se dice que era embajador de Hungría no dejó un paquete aquí en la entrada para un atentado. Que nadie lo sabe, porque cuando, por ejemplo, yo entré, nadie me encontró. Y entonces podría dejar una mochila ahí y dar esa charla y después cuando yo salgo en 15 minutos yo voy a activar con mi teléfono celular y se rompe todo. Y eso no se puede controlar. Se puede controlar, como mi colega de Dinamarca dijo, que controlar la entrada de los terroristas y las personas que son identificadas como posibles terroristas, entonces sí, para eso necesitamos recursos y todo esto. Y por ejemplo, en Hungría puedo decir que nosotros tenemos una política diferente de la mayoría de los países europeos en sentido de inmigración. Nosotros, por ejemplo, no tenemos grandes poblaciones islámicas en Hungría. Y la mayoría de la población de Hungría tuvimos un referendo donde el 98% de la población dijo que no queremos que la Unión Europea envíe refugiados para nuestro país. Y no era el gobierno. Y eso no significa que Hungría no quiere ser miembro de la Unión Europea, porque, por ejemplo, el apoyo de la Unión Europea en Hungría es uno de los mayores, más del 60% en toda la Unión Europea. Una ya y hay tres más. Por favor.
creo cambio climático y sí, pero creo la Unión Europea es el más fuerte, uno de los más fuertes actores en la lucha contra el cambio climático. Hay varios niveles en el trabajo. Hay algo adentro de la ONU, donde queremos todos los países acordar, reducir sus emisiones, todos los países acordar, cambiar tecnología, cambiar combustibles de la energía, pero son una dimensión político al nivel global. Aprobamos también facilitar inversiones en tecnologías, energía renovable, por ejemplo, solar, eólicas, energía de las olas de agua. Entonces, aprobamos incentivar las empresas a invertir en este tipo de las áreas. Entonces, hay varios elementos en el político, pero creo si vamos a mencionar una prioridad para la UE aquí en Chile, o una o dos prioridades, cambio climático es definitivamente uno de los más importantes. Y me parece otra vez personalmente que Chile puede ser un líder en esta lucha en América Latina. Tiene todos los recursos para más energía solar, más eólicas, y entonces espero que Chile y la UE van a mejorar su colaboración en esta área. Quiero cambiar un poco el tema. Quiero saber, bueno, según lo que han estado conversando con nosotros en este rato, han comentado que Chile ha sido un socio bastante especial, o así he dado a entender. Quisiera saber si nosotros, los ciudadanos chilenos, tenemos algún trato especial si es que llegamos a viajar a Europa o dentro de los países de la Unión. Tenemos libertad de pasar por todos estos países, a diferencia de nuestros vecinos, Argentina, Bolivia, Perú, no sé. ¿Tenemos algún trato especial, por así decirlo? Yo pienso que los ciudadanos chilenos tienen libre acceso como turistas para todos los países de la Unión Europea y tienen derecho de permanecer hasta 90 días sin visa. Y entonces con muchos países han firmado acuerdos especiales para jóvenes, tal llamados Working Holiday Scheme Agreements, que le permiten a los estudiantes trabajar en esos países y vivir hasta un año. Y entonces, como yo vi, el subsecretario Viveros acabó de firmar uno en Polonia, en Hungría firmó en el año pasado, y hay otros países y yo pienso que los otros reglamentos son iguales en todos los países, porque conseguir un visa de trabajo es una otra cosa. No sé, ¿dónde sí, estaba aquí. Sí. Hola, mi nombre es Julio Omar. Bueno, con respecto al tema del Reino Unido, que salía en 2019. Si en un futuro quisieran volver a ingresar, tienen que cumplir un lapso de tiempo fuera, por ejemplo, de aquí a 10, tienen que pasar 10 años para que ellos intenten volver a ingresar, o en 2020 pueden volver hasta la Unión Europea. Sí, pero si escuchamos a su primer ministra, Theresa May, ella dice que exit significa exit. Entonces no creo es en la agenda de Reino Unido volver a la UE un día. Cuando se divorcia, entonces normalmente los divorcios son para siempre. Sí. ¿Existe la posibilidad de reingresar? Yo pienso que podríamos ser muy buenos amigos, pero otra vez, eso debemos negociar en el, no sé, 2020. Pero creo la respuesta a su pregunta es más cómo mantenemos una colaboración entre Reino Unido, afuera de la Unión Europea y la UE. ¿En cuáles áreas podemos mantener colaboraciones, acuerdos de comercio, por ejemplo,
viajes u otros temas. Van a existir varias áreas donde vamos a tener colaboración fuerte con Reino Unido afuera de la Unión. Bueno, y entonces, tenemos 2 minutos, como yo veo mi reloj. Tenemos más 2 preguntas. Si hay más algún voluntario para una última cuestión de 20 segundos, entonces, por favor. Perdón por ser tan majadero por el tema, pero estuve leyendo que Donald Trump tomó medidas más drásticas en el sentido de no dejar ingresar a gente con nacionalidad siria, iraquí, de Yemen o de Somalia. ¿No creen que es una solución buena para la misma para los mismos países integrantes de la Unión Europea hacer eso? Prohibir el acceso a ciertas nacionalidades, o sea, a gente de cierta nacionalidad. acceso a la... Bueno, esos países que usted mencionó necesitan visas para entrar en la Unión Europea si quieren entrar legalmente. Entonces, cada uno puede presentar su solicitud de visa en una embajada de la Unión Europea, porque normalmente son visas de Schengen. Entonces, si entra en un país, si entra en Hungría, puede caminar hasta Lisboa sin control de frontera. No, sí, pero es que Trump, yo tengo entendido que tomó esta medida para evitar el mismo terrorismo en su país. Entonces, ¿no será una buena solución para los mismos países europeos o es muy Bueno, poco? nosotros tenemos el sistema de visas para esos ciudadanos y entonces después, revisando sus papeles, entonces decidimos si pueden entrar o no pueden entrar. Entonces, eso es caso a caso, no es una cuestión global que los sirios no pueden entrar, sino si ese sirio, esa siria, entra o no. Está claro, pero es que anteriormente usted mencionó que uno no sabe cuándo una persona puede ser terrorista o no. Yo tal vez no puedo tener antecedentes, pero puedo dejar una mochila con explosivo y listo. Por eso vuelvo a formular la pregunta. ¿No será una buena decisión tal vez prohibir completamente el ingreso a la Bueno, yo pienso que en la Unión Europea nadie piensa ahora, que lo sepan, no estamos pensando en un bloqueo completo de ese ciudadano. Estoy de acuerdo, no he escuchado unas sugerencias en esta línea en la UE. Por favor. Última pregunta, ¿no? Hablaron antes de la zona euro. Yo les quería preguntar, algo que nunca lo he tenido muy claro, ¿cuáles son los distintos niveles de participación de los países en la Unión Europea? Porque Hungría y Dinamarca dijeron que eran países miembros que no pertenecían a la zona euro. Entonces, ¿cómo los países se pueden ver vinculados a la Unión Europea y en qué niveles? Porque sé que podrían ser miembros y no compartir la moneda, pero no es el caso de Hungría o Dinamarca. Pero debemos pagar nuestras contribuciones en euros, entonces. Pero creo la mayoría de los países participan en la mayoría de la colaboración. Pero vamos a necesitar un día o 2 días más si vamos a presentar todas las reservaciones, todos los modelos individuales para los países. Pero el concepto general es, si entra la Unión, va a implementar toda la legislación. Es el principio general. Y después seguimos unas soluciones adaptadas al país individual. Bueno, el tiempo nos ha pillado nuevamente, estamos en la hora para terminar nuestra actividad. No sin antes agradecer a ambos embajadores por su presencia y por su disposición en este proyecto.